Pues, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos al inicio de la Cátedra Palincesto en este semestre agosto-diciembre del 2021, que lleva por título La violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana. El Grupo de Investigación Literatura Cultura del Norte de México ha creado la Cátedra Palincepto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público, un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor, y su intérprete, el lector. Y en cierta manera, como lo ha expresado Antonio Ortuño en muchas de sus entrevistas, pues encontrar esa complicidad, ese espacio íntimo del escritor que tiene ese encuentro con su lector. Te damos la más cordial bienvenida, Antonio, y te agradecemos este tiempo que nos brindas para poder charlar en torno a tu libro más reciente, tu libro de cuentos Esbirros. Le he pedido a una de las alumnas, Isabel Mier, que dé una pequeña semblanza, nada más para terminar con esta presentación y luego iniciar ya la conversación entre el público y contigo. Muy bien, adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes. Me permito entonces presentar al maestro Antonio Ortuño, que es narrador y periodista mexicano nacido en la ciudad de Guadalajara. En el 2006 irrumpió en el panorama literario mexicano con su novela El Buscador de Cabezas, que fue seleccionado por el diario Reforma como el mejor libro debut del año. Esto lo consolidó como uno de los narradores contemporáneos más talentosos. Formó parte de la primera lista en español de la revista Granta, que agrupaba a los mejores 25 escritores menores de 35 años. Con su novela Recursos Humanos fue finalista del Premio Herralde de Novela y obtuvo el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera de Duero por su libro La Vaga Ambición. El compendio de su obra ha sido traducida a más de 10 idiomas. Ha colaborado en medios como El País, Clarín, Proceso, Etiqueta Negra, Letras Libres y La Tempestad. Fue editor de la sección cultural del grupo de periódicos Milenio. También ha escrito varios guiones para cortometrajes. Su más reciente colección de relatos Esbirros fue publicada en el presente año. Y bueno, es una brevísima semblanza. Sin más por el momento, me permito darle la bienvenida. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Adelante, maestro. Gracias, Isabel. Bueno, pues una presentación que habla de la importante trayectoria que has realizado a lo largo de estos años y la presencia tan importante en la cultura mexicana, no solamente en el ámbito periodístico, sino también en el ámbito de la creación literaria. Y pues también doy la bienvenida a diversos estudiantes, exalumnos, colegas y estudiantes de otras instituciones universitarias. Pues la dinámica para romper el hielo, porque generalmente la gente está un poquito tensa al principio, pues empiezo yo con algunas preguntas, pero siéntanse los demás con la libertad. Sería más fácil si ponen su manita y les voy dando la palabra para que puedan intervenir. Entonces, la obra que nos ocupa, Antonio, es Esbirros. Entonces, la primera sería, has expresado que Esbirros es hasta la fecha tu libro más salvaje, donde encontramos lo que se pudiera denominar la exploración del mal en las experiencias humanas llevadas al límite. ¿Consideras que estos momentos críticos de estos personajes, que en algún momento creo que los llegaste a describir como una especie de marionetas que se encuentran al borde del precipicio, son reflejo de las violencias empalmadas del México actual?
Hola, primero que nada, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí en la reunión. Eh, Caray, a veces cuando uno habla de lo que escribe fuera del ámbito de lo que es estrictamente literario, es decir, cuando los personajes los aborda el autor no en cuanto a pues criaturas de la ficción, sino tratando de relacionarlas con la realidad inmediata, yo tengo la impresión de que se produce una especie de desajuste, ¿no? Es muy fácil, y de eso viven las redes sociales en parte, pues lanzar como calificativos hacia el comportamiento de las personas, y a mí me parece que es mucho más difícil hacerlo sobre el comportamiento de los seres de ficción, ¿no? En ocasiones, la gente que no tiene una amplia cultura literaria se confunde y termina haciendo juicios morales de los personajes de ficción, negligiendo el hecho de que la ficción existe en un orbe propio y aparte de la realidad, ¿no? Que la realidad en la que habitamos todos los días, en la ficción entra en crisis. Es un espacio en que se distorsiona y entra en inestabilidad de alguna manera esa realidad o esas realidades, ¿no? Entonces, sí, claro que Esbirros es un libro bastante salvaje, quiero decirlo, calificado quizá desde la vida cotidiana de quien lo lee, no quizá desde la literatura, es decir, yo no me pongo a escribir pensando en que mis personajes van a ser malvados y en que son marionetas para ilustrar teorías éticas. En realidad, de alguna manera, yo solo estoy pensando durante la escritura del texto y la concepción del texto en una lógica absolutamente literaria y en una lógica que tiene que ver solamente con pues el lenguaje y lo que el lenguaje nos permite acercarnos a la naturaleza humana, ¿no? A fin de cuentas, las crisis sociales pues son de su época, de cada una de las épocas. En este momento en el mundo hay una crisis, por ejemplo, muy profunda de migraciones, y al mismo tiempo hay una crisis profundísima sobre el papel de la feminidad, la masculinidad, las otras posibilidades de habitar la identidad humana. Son crisis simultáneas, una no quita otra, no desaparecen los migrantes si hablamos del lenguaje inclusivo y no desaparece la miseria tampoco, y no desaparece la violencia contra las mujeres si nos centramos en los migrantes. Hay muchas crisis encimadas. Pero la naturaleza humana, de alguna manera, es algo pues permanente y que acompaña toda la experiencia de las culturas y de las civilizaciones. La gente tiene miedo a la muerte, la gente forma o no forma familias, y eso de alguna forma pues es una especie de pequeño elenco de problemas eternos que van más allá de las crisis de las épocas. A mí me parece que en ocasiones, cuando uno escribe literatura, está más cerca de apuntarle a esas, pues si no problemas, al menos condiciones más o menos permanentes de la naturaleza humana, y a veces lo confundimos con adscribir los relatos a algún u otro tema como coyuntural que toca en ese momento, ¿no? A mí los temas coyunturales, en realidad, en términos generales y como escritor, me han interesado como periodista, porque de eso he vivido, pero como escritor no me apasionan particularmente, ¿no? De aquí a que uno aprende literariamente, se apropia literariamente de un tema, pues ese tema puede haberse modificado, porque la realidad inmediata es muy dinámica y las cosas cambian con mucha rapidez, ¿no? Sin embargo, las condiciones de la naturaleza humana tienden a ser más o menos permanentes, ¿no? La gente es ambiciosa, la gente es traicionera, la gente es hipócrita, la gente sufre a la vez, y todas esas condiciones sobreviven, digamos, a los cambios que cada época y a veces cada año y a veces una época particular del año nos trae, ¿no? Sería muy fácil, por ejemplo, decir es que los mexicanos somos muy solidarios si lo decimos después de un terremoto,
pero si lo decimos después de una masacre, desde luego que lo último que diríamos es que los mexicanos somos muy solidarios, ¿no? ¿Quiénes son solidarios? Los que no denunciaron, los que masacraron, los que cerraron los ojos ante la masacre, etcétera, ¿no? Por eso me parece que prefiero, cuando hablo de mis textos, pues apuntar a unos asuntos sobre la experiencia humana, sobre la naturaleza humana, un poco más permanentes, porque los que tocan simplemente temas de época, pues se acaban junto con el tema o se modifican junto con el tema, ¿no? Y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque oí que en alguna entrevista habías comentado que algo que de alguna manera empaña tus historias es un poco esa visión de cierto escepticismo y pudiéramos decir también algún pesimismo que está de alguna manera también latente en los relatos. Y que lo que buscas con la literatura es ampliar los registros de la realidad. Y entonces, ¿de qué manera la fabulación de estas historias crudas y un tanto grotescas acompañan a la experiencia humana del lector y le quitan toda posibilidad de encontrar alguna redención, vamos a decirlo así, en el género humano? Yo nunca cito a Tolkien, que es un escritor más bien juvenil. Me gustaba muchísimo a los 12 años. No es que esté mal, es que yo creo que era el mejor escritor del mundo para mis 12 años. Pero en algún momento uno de sus personajes, que de hecho es una mujer ya anciana, dice, le di toda mi esperanza a los otros y no conservé ninguna para mí, que es una frase muy noble. Yo la verdad es que nunca le he dado esperanzas a nadie, pero tampoco tengo esperanza para mí mismo, entonces sería imposible que escribiera en unos términos que no fueran más bien pues pesimistas sobre la condición humana, ¿no? Debido a lo que sea, a estas alturas no me interesa analizarlo, y si lo analizara, pues sería con mi terapeuta, no por medio de la literatura, ¿no? Sencillamente de esa postura, de esa cosmovisión, si lo queremos definir de alguna manera, pues es de donde proceden mis historias, ¿no? A mí tengo siempre la sospecha de que a algunos el catecismo y a otros las ideologías, o los idearios. No es necesario tener una ideología con una plataforma que puedas leer en internet, pero a medida que creces, que ves suceder las cosas, que lees y que tomas ciertas posturas ante lo que sucede a tu alrededor, conformas un ideario, ¿no? Aunque no sea una ideología absolutamente congruente y concreta, y que compartas al 100% con alguien más, como en general hace un militante. Pero en ocasiones este tipo de maneras de ver y de leer la literatura, la del que tiene fe en los otros, ya sea una fe religiosa, ya sea una fe humanista o ideológica, etcétera, nos vende la idea de que los personajes y las historias nos gustan cuando nos dejan una especie de mensaje que exalta el sacrificio, que exalta las virtudes humanas. Y quizá yo tuve bastante, digo, siendo de una ciudad como Guadalajara tan religiosa de dientes para afuera, y viviendo un momento en los medios de comunicación en que nos decía a los periodistas es que también tendríamos que equilibrar la balanza y mostrar los casos de éxito, buscar a la gente que triunfó en la vida y demás. A mí la verdad es que creo que siempre hay un montón de personas que escriben con esa óptica, los que dan mensajes y los que tratan de resaltar las características más atractivas y admirables de la naturaleza humana, y quizá por mi tipo de visión, a mí siempre me ha atraído más, y eso comenzando como lector mucho antes de escribir, pues las facetas más oscuras del comportamiento de las personas, ¿no? Quizá porque yo entiendo el sentido del humor siempre como algo que parte de uno mismo, como que parte de la autoironía. Hace mucho tiempo que acepté que me caían más simpáticos los personajes que
tenían pulsiones espantosas que se parecen a mis propias pulsiones espantosas, pero un personaje tiene la enorme posibilidad de llevarlas a cabo, ¿no? Es muy fácil cuando escribes de alguien que sea un asesino, que sea un ladrón, que sea un miserable y que sea absolutamente abyecto, etcétera, sin que tú los tengas que hacer necesariamente en tu vida personal, solo que quizá entiendes esas pulsiones de los personajes y te puedes vincular con los personajes a partir de sus pulsiones oscuras, no necesariamente de las pulsiones admirables y del deber ser, ¿no? Insisto, hay muchísima literatura que está construida de esa forma, con la idea del deber ser, y bueno, a mí me gusta otra posibilidad, ¿no? Que es el no deber ser, pero sin necesariamente sacar moralejas de eso, ¿no? O sea, parte del disfrute de un cuento escabroso, como pasa con las pesadillas, es que en algún momento despiertas y sales del cuento. Si el cuento es lo suficientemente horrible, yo creo que uno puede aspirar a una cierta sensación de alivio al salir de eso, ¿no? Pero yo no escribo cuentos de horror, tampoco me interesa particularmente el que se asusten las personas leyendo lo que escribo. Más bien es una especie de disfrute oscuro en las peripecias de pues, personas que están cometiendo diversos actos más o menos viles, por los motivos que sean. A veces son motivos nobles, ¿no? A veces hay gente que tratando de comprar una televisión a su mamá en Navidad, pues comete delitos, ¿no? Como pasa en uno de los relatos. A mí me divierte mucho esa condición tan ambigua de la naturaleza humana. Es decir, no es que esté fascinado por el Yo mal, voy ahorita a entregar un por libro dañar a la gente, y sino luego de ahí me voy a que... pasar a la casa de Felipe. Ay, Y perfecto. van a festejar Que a Mónica. apaguen el micrófono. Está una conferencia. Toño, apaga tu micrófono, por favor. Ok. Ya. Perdón. Sí, no se preocupen, más bien no oía como unos chiflidos Sí. extraños. Pues eso básicamente, ¿no? Yo creo que en un momento, porque es este momento, de repente parece que las cosas que suceden en la literatura son eternas y en realidad son muy pasajeras, ¿no? Se habla de que en este momento vivimos en una época obsesionada con las visiones éticas de la literatura, pero eso lleva 5 años sucediendo y yo creo que va a durar quizá otros 5 o 6 años más y vendrán otro tipo de cosas, ¿no? Y la literatura sobrevive a todas esas cosas. Se discute, me parece, con otro tipo de parámetros y en otros tiempos. Entonces, si yo hubiera tenido que darle gusto a las tendencias que parecían dominantes desde que empecé a escribir, pues había escrito novelas sobre los nazis, como hacían en algún momento los del crack, me habría hecho pasar por norteño, como sucedió en algún momento que se empezó como a rescatar y a darle cierta visibilidad a escritores del norte del país que antes no habían tenido. Me había puesto a escribir libros sin ficción y sobre mí mismo, como está haciendo un montón de gente, y ahora estaré haciendo libros de justicia social, y pues siempre iría, ¿saben? Como conejo detrás de la zanahoria, 2 pasos después de lo que quiere el mercado editorial, y la verdad es que eso no me interesa, ¿no? Es decir, yo creo que el único motivo en el fondo muy válido para escribir es que pues uno quiere desarrollar una suerte de poética personal y singular y ejercer unas plenas libertades estéticas mediante la literatura, y en suma eso quiere decir escribir lo que te pega la gana, ¿no? Si alguien te paga, es decir, un editor, y porque saques ese libro y luego le gusta a suficientes número de lectores, lo puedes seguir haciendo, y a mí me parece que funciona así. En realidad me voy a aterrar el día en que la moda literaria sea escribir como yo, ¿no? Y me alcance finalmente el mercado literario, pero yo tengo la impresión de que no va a pasar nunca. Ok. Carlos Alcaraz, levantaste la mano. Si nos dices dónde nos acompañas, bienvenido. Tu micrófono, por favor. No te escuchamos. Hola, hola. Ya, Hola. ya te Okay. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy desde la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, salud, buenas tardes a todos. Antonio, buenas tardes. Hola, Carlos. Me impresionó especialmente el relato Tiburón, porque tengo la fantasía
de que muchos de los grandes problemas de violencia que ocurren en el país tienen mucho que ver con estos pequeños incidentes, con estas pequeñas violencias desde el vecino, no me deja dormir, a mi esposa el chamaco le agarró las nalgas en el elevador, esta suma de pequeñas violencias, a mí me parece que se ha... no se ha valorado lo suficiente la influencia en el gran panorama de la violencia nacional, y por eso me llama mucho la atención cómo insertaste estos grandes y terribles problemas que son las desapariciones, la vinculación criminal de policías con grupos criminales, pues sí, sobre todo las desapariciones, que es tan lacerante. ¿Cómo llegaste a vincular estas mínimas, pues, digo, no creo que sea mínimo, pues, pero en comparación con una desaparición, pues que unos vecinos no te dejen dormir? ¿Cómo hilas estas violencias de dimensión tan diferente? Claro, es una buena pregunta porque en el fondo, y no me voy a poner como a teorizar, porque no soy psicólogo social, pero la transgresión, incluso la más pequeña transgresión, desde luego es una puerta abierta a otras transgresiones mayores. Es decir, en cierto sentido no hay violencia pequeña, aunque un aparato de justicia no pueda castigar igual la pedrada que rompe una ventana que un homicidio, ¿no? Pero las dos son transgresiones de alguna forma. Yo tengo la impresión de que sería completamente ilusorio y fuera de la realidad el atribuir la totalidad o incluso un porcentaje demasiado grande de toda la violencia que ocurre en el país a los desacuerdos directos entre grupos criminales, ¿no? A acciones como gangsteriles, este rollo que tanto le gusta mencionar a los políticos del se matan entre ellos por sus asuntos. Tendríamos en ese momento que aceptar, no sé, que hay cientos de miles o millones de personas en México formando parte de grupos que se dan golpes perfectamente calculados, cuando sabemos que no es el caso, ¿no? Que los cárteles son organizaciones muy líquidas y que además, en realidad lo que sucede es que esa violencia incontrolable y lucrativa que ejercen ha abierto la puerta para que un montón de personas haga lo que quiera, porque en realidad lo que hace ese tipo de violencia criminal es insensibilizar y volver inútil al aparato de justicia. Desde los cuerpos uniformados del Estado mexicano en sus diversas niveles, es decir, los municipales, los estatales, los federales, el ejército, las Fuerzas Armadas, etcétera, y al aparato de procuración de justicia, jueces, tribunales, cárceles y demás. Como todo eso es inútil, como sabe casi cualquier persona, porque nuestros estándares de impunidad son casi absolutos, casi todo mundo en México puede cometer un crimen espantoso y incurrir en una serie de violencias espantosas con una posibilidad bastante razonable de que permanecer impune, porque qué aliciente tendrían las policías para investigar tal o cual cosa, ¿no? Es muy fácil decir, pues fueron los narcos. Por eso todo lo que escuchamos de nuestros aparatos de justicia, pues son excusas, ¿no? Se mataron entre ellos, es que también qué hacía de noche vestida de esa manera, pues es que con quién se andaba juntando, esa siempre es como la gran explicación. Y muchas veces pues son violencias que uno considera absurdas, es decir, en México la gente se mata en un semáforo, se mata en arrancones, se mata porque no lo dejaron pasar y dar vuelta cuando quería en el carro, por ese tipo de desacuerdos, que en otros lugares pues la gente se enoja o se grita, en una vida tan descontrolada y en un país en el que circulan armas como si las regalaran en el súper, es muy fácil que crezca otro tipo de cosas, ¿no? Esa
incapacidad de la procuración de justicia en el país a todos niveles, pues hace que a veces una piedrecita que cae termine en una tragedia terrible, ¿no? Se discuten los niños en la cascarita y sale el papá borracho con una pistola y empieza a dar tiros a quien se atraviese. Lo vemos todos los días en el periódico, ¿no? Yo fui periodista muchos años. Yo creo que la nota roja carece completamente de cualquier valor estético, pero es una buena herramienta para intentar conocer hasta cierto punto la naturaleza de la sociedad en la que vives. No vale como literatura, pero a lo mejor sí vale un poquito como herramienta de la psicología social. Y la cantidad de historias que yo he oído y hasta experimentado sobre desacuerdos vecinales que terminan en crímenes espantosos, pues es enorme, ¿no? Pero lo que me interesaba específicamente en el relato, que como bien hiciste notar, está construido como en varias capas, es decir, hay como más de una historia ahí, es cómo justo se conectan todas estas cosas, ¿no? Y no son hechos aislados, no es la aventura de un tipo al que su vecino molesta y resulta que tenía un amigo criminal y se los echa encima y desaparecen sus vecinos, ¿no? También es la historia de un paramédico que tiene un acuerdo con unos municipales. Y también hay otro montón de historias alrededor que solo se citan como pequeñas fichas casi policíacas, pero que me parece que están ahí para darle como tridimensionalidad al asunto, por decir, cualquiera de estas historias que ampliáramos, si nos acercamos a cualquiera de otras historias, pues ahí pasa algo que está muy mal, ¿no? Es algo que está generalizadamente mal. El cuento destaca dos de esas historias, pero ofrece vislumbres de otras 20 o 30 historias que también están ahí y que tienen esos mismos ingredientes. Desde luego, uno de esos problemas eternos de la naturaleza humana, o sea, la violencia de México a lo mejor es medio contingente y un día se pasa, ojalá y vivamos para verlo, pero en realidad el problema permanente es la convivencia humana, ¿no? Cómo vivimos en comunidad y con qué códigos lo hacemos. Y esa es mi pregunta literaria, ¿no? Y no me trato de preguntar exactamente qué está pasando en este momento en Tamaulipas o en Zapopan o en el fondo de Colima, sino qué pasa entre las personas en una comunidad como la nuestra, o en unas comunidades como las nuestras, ¿no? Okay. Gracias. Eduardo Morales, un exalumno muy, muy querido. Adelante. Tu micrófono, Lalo. No se escucha. No. ¿Hola? Ya. Perdón. Ahora sí. Ok, hola, ¿qué tal? Hola a todos, qué gusto verlos. Gracias, maestra, por esta sesión. Antonio, siguiendo un poco la línea de las primeras preguntas que tenía la maestra y tomando en cuenta lo que dijo Carlos sobre los reflejos de la violencia, me viene a la mente un poco el concepto que vienes manejando desde el principio, donde piensas a la literatura como un lugar donde danzan el culto a la fealdad, decías, y el culto a la belleza, ¿verdad? Y es como que es difícil conciliar esto, y pensando en el concepto que hablabas de amoralidad, una literatura amoral, pensaba cómo se relaciona esto con lo que decías, que el culto a la belleza lleva hacia una especie de cura, y el culto a la fealdad lleva una especie de diagnóstico. Y ahorita que mencionabas que en sí no quieres dar esperanza, creo que tiene que ver definitivamente con esto, que a veces la fealdad sobrepasa, ¿no? Pero el decir que no hay esperanza o que no se da esperanza a partir del texto no quiere decir que no hay una funcionalidad, ¿verdad? Entonces me preguntaba como en la parte del culto a la fealdad, ¿cómo se relaciona, o si pudieras expandir un poco, cómo lo ves esta parte del diagnóstico? Porque es un poco de lo que acabas de mencionar, del reflejo de la disfuncionalidad de las cosas, ¿no? Claro. Bueno, lo primero es hacer algunas precisiones, y es que estos conceptos no son propiamente míos, sino que yo cito a Ezra Pound, ¿no? Al poeta y teórico estadounidense, quien es el que reflexiona estas naturaleza del trabajo literario, ¿no? Es decir, hay una cierta literatura, identifica Pound, concentrada en la construcción de la belleza, y otra posibilidad literaria que es la delimitación de la fealdad. De
Desde luego los puntos de vista de Pound son 100% esteticistas, ¿no? Si pensamos en el imaginismo y en la propia trayectoria de Pound, pues no lo podríamos considerar como propiamente un humanista. Es decir, acabó siendo un propagandista de Mussolini. A eso me refiero cuando hablo de su siniestra biografía política. Eso no quiere decir que no fuera un tipo que podía reflexionar con mucha lucidez sobre la literatura, ¿no? E incluso sobre otros temas. Los beatniks ponderaron mucho las posturas económicas, por ejemplo, de Pound, ¿no? Pero bueno, eso sería otra discusión. Solamente precisar que esas ideas específicas vienen de Pound y para mi propia poética son útiles en el sentido de que me parece que como Pound, la literatura no tiene por razón última a la ética. Es uno de tantas posibilidades que integran la cosmovisión de un autor, su propia visión ética y su propia filosofía al respecto de la naturaleza humana, pero no es la razón última. Es decir, la ética no es la única explicación que va a hacer que un texto atine o falle, que sea débil o fuerte, que sea trascendente o sea intrascendente. Porque si no, pues solo leeríamos vidas de santos, las vidas de santos adaptadas a la moralidad de la época, y entonces nos perderíamos de un montón de literatura. La literatura habita, me parece, otro orbe distinto del que la ética forma parte, pero que no es su razón última. Yo nunca tomo una decisión en un relato porque sea éticamente correcta o incorrecta. Tomo una decisión en un relato porque me parece que estética y narrativamente es la decisión correcta. Y a veces la decisión correcta, para mí, que lo escribo, estética y narrativamente, pues contraviene las leyes municipales y las de la humanidad y lo que a mí me gustaría que sucediera entre los seres humanos en la realidad, sí, pero en el cuento no. Y en otras ocasiones tengo otro tipo de reflexión. A mí me interesa el concepto del moralismo francés, ¿sabes? Que analiza la naturaleza humana. Pienso en la Bruyère, en la Rochefoucauld, que analizaban la naturaleza humana, pero no eran moralistas como la concepción que tenemos en lengua española del moralismo, como la persona justamente que juzga absolutamente todo desde sus posiciones éticas, ¿no? Y además intenta que todos hagan lo propio y adopten las suyas. La Bruyère o la Rochefoucauld son observadores de la naturaleza humana, satirizan un poco, se meten un poco con la naturaleza humana, pero más bien intentan comprender y sobre todo hay un cierto espíritu lúdico en este asunto de jugar con los caracteres, ¿no? Que es casi como el que experimenta una persona normal cuando en una reunión empieza a analizar a sus amigos bajo la óptica del zodiaco, ¿sabes? Con unas condiciones que son absolutamente abstractas. Tú dices, sí, es que este es un Géminis, este es un Piscis, pero sabemos que es un juego, ¿no? O sea, no vamos a meter a nadie en un campo de concentración por ser Tauro o por ser Escorpio, ni vamos a coronar a alguien por ser Leo. Entonces, la observación de los caracteres en este sentido del moralismo francés tiene un poco de esa visión lúdica de lo que es la naturaleza humana, entendiendo que todo el mundo tiene debilidades y flaquezas y que la finalidad no es la perfección moral, ¿no? Sino el goce en las posibilidades humanas, incluso en las posibilidades oscuras. Desde luego es terrible ser víctima, pero a veces ser observador cambia la manera en la que ves las cosas, ¿no? Yo no creo que en literatura opere esto que en la realidad sí debería operar. Si yo veo que a alguien le pegan por la calle a un chamaco, pues desde luego que éticamente uno está obligado a intervenir, ¿no? O llamar a alguien que pueda intervenir y resolver el asunto, pero en un cuento las cosas son distintas, ¿no? Porque si no estás confundiendo absolutamente los orbes intelectuales y de la lógica elemental. A mí de verdad me dan mucha risa los justicieros literarios, ¿no? Que se ponen a ver, es que ¿por qué le hizo eso al personaje? Es malvado. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Si quitamos todo eso, pues quedan los cuentos de Barney el dinosaurio. No quedaría ni Caperucita porque el lobo feroz es evidentemente malvado, se la quiere comer y se come a su abuelita. Desde luego que me parece que la naturaleza humana literariamente es la materia esencial de la narrativa,
pero, insisto, trato de mantener separados los dos orbes, porque si no, termina uno haciendo glosas de tuitazos con los cuentos, ¿no? Y la verdad es que esa no es mi intención de ninguna manera. Ok. Gracias. Sí, gracias. En esbirros se puede apreciar lo que pudiéramos, para seguir con la temática que se ha venido planteando, una estética de lo repulsivo, un trabajo grotesco de lo impúdico. Esta forma de representación de la realidad te permite transitar de la esfera de lo privado a la esfera de lo público y plasmar las mezquindades de la vida cotidiana. ¿Cómo construyes ese escaparate de verdugos y víctimas y las oscuridades que les dan forma? Ahorita mencionabas la necesidad de tener una poética y una estética propia. Entonces, ¿cómo construyes a través del discurso todo este escaparate que plasmas? Sinceramente, yo creo que lo que sucede un poco es que yo no veo a mis personajes como monstruos, ni los veo a través de la óptica de son grotescos y anómalos. Sería llegar un poco a su fealdad desde fuera, y además con calificativos que de alguna manera ya pues los están etiquetando justo éticamente, ¿no? Más bien me interesa observar e imaginar hacia dónde se desarrolla en ciertas circunstancias el comportamiento humano, ¿no? Pero yo escribo bajo el postulado de que mis personajes son personas básicamente comunes. Se le carga un poquito la tinta en algún momento y esa persona comienza a actuar de un modo que a lo mejor no reconocería ante sus amigos, ¿no? Yo digo que trabajo con mis personajes como si les inyectaran pentotal, ¿saben? Si el pentotal es el famoso suero de la verdad, y los obligara a no ocultarse detrás de un lenguaje lleno de eufemismos y a justificar su proceder, sino a ser unos relatores honestos de sus mezquindades, ¿no? Pero no los veo como monstruos, sino los veo en realidad como personas casi normales, que se apartan quizá en uno o dos rasgos de la normalidad absoluta, ¿no? Y esos rasgos pueden resultar muy oscuros en algunos casos, pero no se trata en ninguno de monstruos. Por ejemplo, el personaje que es el Tibu de este relato llamado Tiburón que mencionaba Carlos hace rato, que es el criminal, pues sigue teniendo unas pulsiones muy comunes y corrientes, ¿no? Es decir, quiere ayudar a su amigo, porque además el amigo es pariente político, porque se casó con su prima, le van al mismo equipo de fútbol. En realidad es un crimen que termina pasando por solidaridad y por buena onda de un amigo con otro. Y eso puede llevar al crimen, pero no son dos licántropos que se reúnen a destruir a unas personas, ¿no? No son monstruos. Quizá lo que me parece más inquietante del comportamiento humano es ese, que lo que para ciertas personas es sencillamente sobrevivir una jornada más, puede ocasionar toda una serie de horrores para otras personas, ¿no? Esos son los desajustes de nuestra vida en sociedad y de la óptica de nuestro comportamiento. Ok. En tu narrativa hay un fuerte realismo que en cierta manera nos evoca lo que pudiéramos pensar la crónica urbana, ¿no? Dada tu experiencia en el periodismo, pudiera pensarse que tu narrativa está próxima a lo que algunos críticos han llegado a nombrar la novela reportaje, o estás más cerca de lo que sería la ucronía. Es algo interesante lo que planteas, porque yo no me siento en lo absoluto cerca al realismo y mucho menos al periodismo cuando escribo. El periodismo figura en mi currículum porque yo sobreviví pues siendo editor de periódicos, porque en general alguien, no sé, de 18 o 20 años, pues no sobrevive escribiendo cuentos, ¿no? Pero nunca fue mi vocación, y si hubiera podido evitarlo, si hubiera tenido un buen trabajo en una papelería, por ejemplo, jamás hubiera trabajado en un periódico. La verdad es que son trabajos muy pesados, y tengo muchísimo respeto por la profesión, y trabajé con verdaderos periodistas de cepa que me parecen admirables, y le tomé un cierto gusto al trabajo periodístico, pero mi vocación y mi óptica siempre fue literaria, ¿no? Yo andaba de
doble agente en el periodismo, en realidad, solo para supervivencia. A mí me sorprende mucho cuando la gente habla del realismo de lo que escribo, porque yo me veo a mí mismo como un satírico. Mis personajes siempre tienen rasgos fársicos que a mí me divierten mucho, rasgos un poco caricaturescos, ligeramente caricaturescos, y no tratan de ninguna manera de hacer costumbrismo o de representar hiperrealistamente ciertos sectores o ciertos acontecimientos, ¿no? Más bien lo que ha sucedido es que la vida en México se ha convertido en una vida fársica y grotesca en otros sentidos. Si vives una realidad en la que sales a la tienda y hay ahí alguien colgado de un puente, bueno, pues eso se vuelve realismo, pero para el resto de la humanidad es delirante, ¿no? Yo viví un tiempo en Alemania y algunos de mis libros han sido traducidos al alemán, y los críticos se rompían un poco los dedos, los que querían llegar más lejos de decir te influenció Bolaño, que hubiera sido falso, pero yo ya escribía muchos años antes de leer a Bolaño, y para mí sinceramente no fue una influencia a Bolaño, más allá de que me guste o no me guste Bolaño, pero no tengo nada que ver con él. Y pensaban, no sé, en la influencia de Tarantino o del cine de terror estadounidense, etcétera. Y no, la realidad es que pues bastaría justo abrir esos periódicos en México, que yo tenía que ver por obligación todos los días, puesto que trabajaba en uno de ellos, para toparse con estas historias terribles, ¿no? Me parece que lo que sucede más bien es que la vida en México, para quien viva fuera de México, es insoportablemente grotesca y fársica y parece una película de terror, cuando estás en un sitio en donde, como en Alemania, por ejemplo, se muere mucha más gente en las novelas policíacas que en la realidad. El año que yo estuve en Alemania hubo 35 homicidios en la realidad, pero se publicaron 900 y tantas novelas policíacas, cada una por lo menos con un muerto. Entonces imagínense cuántas veces excede la realidad a la ficción. Aquí 35 muertos hay en una sola ciudad en un mal fin de semana. Si no es que en un solo episodio de violencia como los que hemos visto un montón. Obviamente los códigos son muy diferentes de cómo vemos la realidad con respecto a otros sitios, ¿no? Pero más bien yo creo que la realidad mexicana hasta cierto punto se empató con esa visión un tanto radical de lo grotesco y lo caricaturesco que tengo, y se retroalimentaron, tampoco podría negarlo. Evidentemente que la experiencia de vivir en ciudades como las nuestras, con este tipo de acontecimientos que, insisto, son parte de la vida cotidiana, no son cosas que estén nada más ahí al fondo de una sección policíaca, sino que todos hemos visto que pasan en la calle de al lado, en la esquina, a conocidos, a amigos. Uno se siente a veces un poco cercado incluso, ¿no? Y también, desde luego, esa experiencia cotidiana sigue retroalimentando esa visión estética. Uh-huh. Y bueno, ahora que has planteado la cuestión del humor, pues es un ingrediente presente con diferentes y diversos matices en todos tus relatos. Y bueno, actualmente estoy dando la asignatura de barroco y pues me salta Quevedo, ¿no? Con esa mordacidad y ese sarcasmo y esa agudeza, ¿no? Como en el relato de Bienaventurados los mansos. Me sentía como lectora una cómplice grotesca en ese sentido, porque me reía, pero decía, es que no debo de reírme, pero es que la situación no estaba para más. Pero como tú dices, era un realismo fársico, o sea, delirando, que dices, pero es que sí es la realidad, ¿sí? Y bueno, este sarcasmo que ronda con el absurdo de la vida, y te sientes partidario de esa falsa solemnidad satírica, y aun y cuando tus cuentos tiendan a tener un final abierto, están también como que cobijados por cierto fatalismo y sobre todo por una ironía. ¿Cómo concilias estas variantes, lo del sarcasmo, la ironía, el fatalismo, el absurdo, en el ritmo y el tono de la narración junto con el planteamiento de las historias?
porque creo que son ingredientes muy interesantes, más allá de lo que se cuenta, la construcción del personaje, el plano del discurso, la manera de ir engarzando todos estos elementos, que al final de cuentas pues es tu poética. Sí, bueno, esto que planteas es esencial y desde el punto de vista técnico de la escritura es muy interesante para mí. Cuando conviertes la materia de tu relato o pones al centro del relato ese espíritu fársico, grotesco, humorístico y lo llevas al extremo, la verdad es que en cierta medida o en casi toda medida el relato pierde su razón de ser, porque la razón de ser de la narrativa es estudiar el transcurso del tiempo en una situación y sobre unos personajes dados. Toda narración es eso, qué es lo que sucede cuando transcurre el tiempo, sea poquito o sea mucho, sobre una situación o una serie de situaciones y unos personajes determinados. Y evidentemente la finalidad de la narrativa es que uno siga toda esa línea y llegue al final del texto. No necesariamente para saber qué pasó, pero al menos para ver cómo se desarrolla hasta el punto en el que la historia se concluye, ¿no? Y si exagera uno los factores caricaturescos, yo creo que se pierde algo que es esencial en el relato, que es un nivel ni mínimo de empatía. Te deja de importar lo que pasa con los personajes si son caricaturas absolutas, porque se vuelve, ¿saben? Como un capítulo de Bugs Bunny o de Bob Esponja, en lo que la gente se da de golpes, la aplastan y queda hecha una tortilla y luego se vuelve a inflar. Entonces, desaparece el factor de riesgo de los personajes. Uno a veces o muchas veces lee porque quiere o no que le pase algo al personaje o a los personajes. Tiene un cierto temor y tiene una cierta curiosidad. Eso que además son elementos que hace que sigamos vivos también, ¿no? Queremos seguir viendo qué sucede cuando se pierde el sentido de la vida. Bueno, pues ocurren toda una serie de problemas terribles cuando se le pierde el hilo narrativo a la propia existencia, ¿no? Perder la capacidad de contarse la propia historia, en suma, es cuando uno se vuelve loco. Cuando pierdes esa capacidad de que la historia como la entiendes, la entienda alguien más, o le pierdes completamente el interés, ¿no? Es un factor absolutamente humano, es casi como nuestro sistema operativo instalado, la lógica de las historias. Y precisamente por eso trato de cuidar mucho los matices. Si las historias fueran absolutamente fársicas y no hubiera ninguna clase de elemento de empatía humana de ningún modo, a veces más o a veces menos, yo creo que le daría lo mismo a los lectores llegar al final de los textos, ¿no? Si no hubiera una mínima vitalidad o un mínimo hálito humano ahí. Entonces trato de que lo tengan los textos y esto, construirlo literariamente, pues ofrece una serie de, llamémoslos retos, que son interesantes, ¿no? Que es como ir calculando hasta dónde sí o hasta dónde no. Y ya que te referías a este relato, que es uno de los que me gusta más en el libro, pero que desde luego es pues complicado y un poco esquivo, que es el de Bienaventurados los Mansos. El narrador, desde luego, pues tiene una cariz bastante canalla, es muy cínico al respecto de sus actividades, no habla y no se oculta detrás de eufemismos para hablar de sus pacientes ni de nada. Y lo hace tan abiertamente que en realidad deja bastante bien relieve que los monstruos en general son los otros, más que los propios pacientes, ¿no? Son las familias que los aventaron ahí para no ocuparse de ellos, son los del patronato que se toman las fotos pero que no dan un peso, son los que convierten las valideces físicas o psicológicas en un espectáculo televisivo, los chicos que por inercia de que los vieron en la tele van y les piden autógrafos, todo eso me parece que tiene mucho mayor carga de monstruosidad que los propios desajustes, digamos, de los personajes centrales, que son los pacientes de la institución, ¿no? Pero al mismo tiempo, este tipo no solo se limita a burlarse, o sea, está conflictuado con los propios pacientes, tiene afecto por uno, aunque está loco y no lo entiende completamente, y sin embargo se traiciona un poco a sí mismo con el afecto que tiene y lo conflictúa la chica y no sabe muy bien qué hacer con todo eso, y a la vez es, digamos, dentro de su propia canallez, protector hasta cierto punto con ellos.
Y esas contradicciones me parece que es lo que hacen que uno se quede en el relato. Si fuera un tipo que lo único que está haciendo es maltratando a todo mundo, lo más probable es que te bastaran un par de páginas para saber eso es lo que va a seguir pasando, ¿no? Pero en realidad no es eso lo que pasa. Hay un montón de matices ahí y eso es lo que me agrada. A veces, claro que trato de llevar las cosas al punto límite, ¿no? A la línea de sombra, donde van a estar a punto de convertirse en una caricatura, o una tragedia o en otra cosa, pero me gusta dejarlos en esa línea última, donde puedes exagerar y cargar las tintas sin que se vuelva todo negro, ¿no? Trabajar con el alto contraste, que es algo que me gusta mucho. Trabajas con un poquito, un mínimo de luz, como ciertos fotógrafos, como ciertos pintores, Goya, por ejemplo, hacía ese tipo de cosas. Solo dejas un hilito de luz, pero esa luz termina iluminando un montón de cosas, ¿no? Si lo vuelves un lienzo completamente negro, pues ya no tiene sentido, lo abarcas de un vistazo, ¿no? Entonces, claro que se trata de cuidar matices y eso te obliga a cuidar el fraseo muchísimo, palabra por palabra, elegir término por término. Y eso es algo que yo aprendí conviviendo con Daniel Sada, con un grandísimo escritor. Yo nunca fui a talleres, pero me tocó en algún momento, incluso yo ya había sacado un libro publicado, por eso andaba de gira con Sada, era como su abridor en ciertas ferias, hicimos, no sé, 4 o 5 viajes juntos, y Sada tenía un espíritu pedagógico muy grande y que era muy platicón, todo el tiempo me daba consejos, ¿no? Y en aquel momento me abrumaba, pero la verdad es que él sabía muchísimo de literatura, entonces le tomé mucho aprecio a las charlas con él, y él decía, en cierta medida, escribir, pues es elegir siempre la palabra que sigue, ¿no? Pero elegirlo entre un universo entero de palabras, y a veces la palabra que sigue es una interjección, a veces es la palabra más grosera y más vulgar, a veces es la palabra que va a obligar a que el lector vaya al diccionario, y todas esas tienen que convivir, y si aprendes a que todas convivan, pues vas a tener una paleta expresiva inmensa. Si te aferras a un campo semántico muy estrecho y dices, no, es que yo escribo solo en el lenguaje popular, o yo escribo solamente en un lenguaje libresco y elevado y demás, decía, pues estás mutilando tu diccionario, ¿no? Hay que mantener las opciones abiertas, y en el momento en que tengas que elegir, tener 10 o 12 palabras que pueden ser la que sigue. Cuando te haces consciente de eso, desde luego que es verdad que ganas expresividad en eso que llamaba Sada la paleta de colores, pero también pues te vuelves más cuidadoso con esos matices, y me refiero a cuidadoso no a este asunto del mundo exterior sobre la sensibilidad de que nadie se ofenda, porque con ese criterio no escribo jamás bienaventurados los mansos, ¿no? O sea, sería una carta de queja de un periódico de cómo maltrataron a los chicos de una institución mental en un museo, pero no es eso. Afortunadamente esos chicos y esa institución mental no existe y no tengo por qué denunciar nada, ¿no? Lo que trato de construir es un fragmento en que el lenguaje evoque lo que a mí me parece más interesante, que es la vida humana, ¿no? Claro, y me viene a la mente también en la manera en cómo construyes esos matices, como con un golpe de tuerca, aun y cuando dejas el cuento abierto, le das un pseudo final bien impactante, ¿no? Como en La Reina de Inglaterra, la tía que ha estado calladita, vamos a decirlo así, y que la hemos visto indefensa y demás, al final, con esa frase que le dice a su sobrino, es como un touché, ¿verdad? Le da la estocada final y el cuento cobra otra dimensión. Simplemente con ese matiz, ¿no? Todo se resignifica a través de la composición que has llevado. Claro, ese es un cuento que me gusta particularmente porque es otro de estos casos en que un tipo comete toda una serie de arbitrariedades, pues llevado en realidad pues por el cariño que le tiene a su tía, ¿no? Eso es lo que él mismo explica en el discurso del cuento. Es decir, él siente que ha habido injusticia contra su tía y él quiere cuidar de su tía, entonces básicamente explica cómo se volvió un ciberdelincuente para poder sacar a su tía del asilo. Y lo que hace la tía es pincharle el globo a la ilusión, ¿no? O sea, la tía finalmente lo descifra y le dice, no, a ver, todo esto son tus pinches venganzas, ¿sabes? O sea, la tía se sabe el vehículo de eso. Y decía Orson Welles, que desde luego sabía un poquito de las cuestiones de narrativa, que una historia es una comedia o una tragedia y la diferencia es en qué punto dejas de contar esa historia, ¿no?
Por eso yo trato de encontrar el tempo justo para que se acabe un cuento en un momento en el que para mí como lector, primero que nada, desde luego como autor, sea satisfactorio que se quede en ese punto, ¿no? En ocasiones eso requiere hacer como una especie de epílogo para darle un poco de aire y que el cuento no termine de manera abrupta y efectista, y en otros casos es dejar al personaje colgando de un dedo en un acantilado, ¿no? Es de nuevo lo mismo, un cálculo que uno intenta hacer para encontrar ese punto preciso para dejar de contar. Y que se vuelva lo que quieres, ¿no? A mí me gusta dejarlo en un punto casi medio. Nunca termino un cuento con un chiste y nunca termino un cuento con una cosa espantosa, así como y le disparó. No, le trato de dejar un poco a medio camino esas dos cosas, ¿no? Ok. Carlos, se están acabando los minutos por si alguien tiene una pregunta ahí en el tintero que quiera expresarle. Carlos, adelante. Hola, otra vez. Bueno, el horóscopo dice, me parece que además de referirse a violencia específica, de desapariciones de mujeres, asesinatos, un poco eh, remite a las muertas de Juárez, pero me llama mucho la atención que siendo periodista, ¿cómo tocas la desconexión entre el periodismo y los lectores? Hay una ruptura, por lo menos en tu cuento, una ruptura total entre el discurso periodístico y la realidad. Y bueno, me llamó mucho la atención porque en alguna época yo escribí horóscopos también en un periódico, entonces Claro. fue pues divertido de alguna forma dentro de lo escabroso del cuento. Sí, y salvo que tengas poderes paranormales de adivinación, sabes que estabas escribiendo una sarta de mentiras, ¿no? Digamos entretenimiento para no entrar en terrenos espantosos. Yo también, a ver, yo era en algún momento el jefe de cierre, es decir, el portadista de un periódico, y también, o sea, no llegaba el horóscopo que tenía que mandar el astrólogo, y tuve que inventarme los horóscopos, ¿no? Y luego tuve un disgusto con el astrólogo porque resulta que hubo una redada en un raid y arrestaron no a uno ni a dos, sino a los 3 hijos del astrólogo, y él no fue capaz de ver en los astros que le iban a meter a la cárcel a los hijos. Entonces, desde luego que a mí me parecía que era un fracaso absoluto. A mí siempre me dio mucha risa que el periódico pudiera contener mentiras, ¿no? Y que todo el mundo asumiéramos que estaba bien. Porque no son solo interpretaciones, es decir, uno sabe que, por ejemplo, si te gustan los deportes, pues que tal periódico es más americanista, o que tal periódico acá en Guadalajara es de las Chivas o del Atlas. En general los periódicos acá, aunque parezca increíble, son del Atlas y no de las Chivas, porque el carácter como frustrado de los aficionados del Atlas se lleva muy bien con el periodismo, ¿no? Y muchos aficionados terminan siendo periodistas. Pero el hecho es que incluso a bordo de los medios de comunicación sabes que la cantidad de cosas que son absolutamente mentira y que se sabe que son mentira y se publican es enorme, incluidas declaraciones de funcionarios que el medio asume y tiene las pruebas de que eso es mentira, pero si el funcionario lo dice en general y por diferentes circunstancias, a veces presiones directas, otras veces que el medio asume que hay que darle voz a ciertas personas, aún sabiendo que mienten, ¿no? Y se publica. También, por otro lado, insisto, a lo mejor si yo fuera ocasionalmente periodista, me ocasionaría pues más problemas, esa barrida a los tobillos de la profesión que es este cuento, pero como siempre me sentí pues como de prestado en los periódicos, es decir, era un intercambio comercial conveniente. Yo sabía editar y conocía los significados de las palabras y el lugar de los signos de puntuación, y el periodista promedio pues no lo sabe, ¿no? Pero trae información y trabaja un montón. Entonces, pues era justo, yo hacía que sus textos fueran presentables y ellos de hecho iban y hacían el trabajo importante, y en ocasiones se juegan efectivamente la vida, la seguridad y la tranquilidad. Y en ese sentido uno valora, ¿no? No todo en la vida es saber poner signos de puntuación. Pues yo he conocido gente muy valiosa y muy valiente en el periodismo, nomás que no escriban novelas, pero como periodistas son fabulosos, ¿no?
Entonces, sí, claro, yo tengo ese concepto del periodismo desde que trabajaba en el periodismo y me parecía que era un buen punto de partida para la narradora el tener esa relación con el periódico, porque esa relación con el periódico marca el escepticismo que tiene hacia el discurso oficial y hacia todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Parte de su pesimismo empieza porque ni siquiera le crea al horóscopo, porque se ríe de este asunto de la sección femenina de los periódicos. Ahora están casi en extinción, pero existían hasta hace unos pocos años y tenían consejos de cocina y de maquillaje y demás, y eso circulaba, vamos, pasaba en el diario de Juárez, ¿no? Y estaban desapareciendo mujeres de las maquilas y la sección de mujeres del periódico lo que decía es, ay, ¿cómo puedes conseguir un novio y retenerlo? ¿Y cómo es la boda de tus sueños, no? Yo creo que la disonancia la han ido adquiriendo cada vez más los medios hacia la realidad. No la sociedad con respecto a los medios, ¿no? A la sociedad no le queda más remedio en términos generales. Yo creo que la desgracia de la gente en México es que quisiéramos escapar de la realidad de alguna manera y la realidad no se deja. Los que escapan son los medios, los que escapan es el discurso político, las capas de interpretación son las que se tiran, pero a la gente no le queda más remedio que estar ahí, ¿no? Es algo, por ejemplo, estudiado en las épocas de las mayores olas de violencia en Colombia, por ejemplo, que la gente empezaba a consumir un montón de prensa rosa en esta idea de escapar como de la realidad, ¿no? O sea, si matan gente por todos lados, pues en algún lado te tienes que esconder. Claro, ahora la prensa ya está de capa caída, entonces la gente yo creo que se esconde en Netflix más bien, ¿no? Ok. Cindy, levantaste la mano. Si nos dices de dónde nos acompañas. Parece que abandonó la sala. Sí. Sí, como que se cayó de la red cuando levantó la manita. Ah, ok. Bueno, últimas preguntas porque ya el tiempo se nos acaba. Por atención a Antonio, alguien que quiera preguntar por si se vuelve a conectar Cindy. ¿No? Bueno, mientras si se reconecta a Cindy, yo te quería comentar que has mencionado mucho que las relaciones de poder y la pulsión que existe en las relaciones humanas como que es el hilo conductor del libro, ¿no? Pero se podría pensar que la hiperviolencia, más allá de ser un telón de fondo de la vida pública de la realidad mexicana, es prácticamente el centro en donde convergen todas las historias. Hasta cierto punto sí, y tiene que ver desde luego con esa condición de la hiperviolencia en México. A mí me resulta en este momento difícil, no tanto porque acabo de escribir una novela que no tiene que ver con la violencia mexicana, cosa que le preocupa mucho a mi agente, porque a ver cómo se las vendemos a los europeos, que solo eso quieren leer de los mexicanos. Si no hay muertos y le pueden poner una calavera en la portada, se preocupan muchísimo. Pero bueno, es de heavy metaleros, entonces sí pueden poner una calavera en la portada. Ese es mi argumento. Nomás no puede ser una calaverita de azúcar, pero de que pueden poner calavera, pueden poner calavera. A ver, la violencia o las violencias me parece que son absolutamente connaturales a la vida en común, a la vida colectiva, que se trata de un forcejeo. Las escuelas son forcejeos, lo son los trabajos sin lugar a dudas, este concepto de competencia por encima de convivencia en el que socialmente estamos metidos hace un montón de años, favorece y abona a eso, ¿no? Pero el hecho es que esos conflictos de poder derivan en violencia, ¿no? Para mí el corazón son los conflictos de poder, y la violencia es el vehículo, en todo caso, las chispas que brincan de ese conflicto esencial. Y el conflicto de poder está en la familia, el conflicto de poder está en las relaciones personales, en la intimidad, y lo está en la política y en lo público y en lo social y en lo extendido, ¿no? En realidad lo difícil y lo excepcional son las relaciones como armónicas, y que carecen o en que estos elementos de violencia son mínimos, ¿no? Ese creo que es uno de los motores de la naturaleza humana. No digo que esté bien en lo absoluto ni lo
ni lo justifico por el hecho de que esté ahí. Al contrario, tan no lo justifico que escribo estos relatos que ponen el microscopio y en ocasiones parecen quizá más violentos de lo que serían, justo porque tienen un microscopio y enfocando e interpretando como violencia lo que narrado de otra manera podría ser interpretado justamente como costumbrismo y como naturalidad, ¿no? No sé, es un debate muy abierto, por ejemplo, el de lo que pasa en ciertas culturas con el papel de las mujeres o de los niños, ¿no? Insisto en que es un debate abierto y que no lo voy a resolver yo con los cuentos, pero sí puedes apuntar y poner un poco el lente o las luces sobre esas facetas de la experiencia humana. Para mí es un libro que tiene que ver con eso, con las relaciones de poder y cómo se dan y cómo alguien que está oprimido en un ambiente, pero puede ser opresor en otro ambiente, o si espera el suficiente tiempo, convertirse en opresor en la relación de poder en la que era en algún momento el oprimido. Y eso me parece que entre individuos se puede estudiar bastante bien, entre sociedades a lo mejor la óptica es diferente, pero afortunadamente la literatura en general habla de individuos, no de enormes rebanadas sociológicas. Se le suele interpretar a veces con esas enormes rebanadas sociológicas, pero en general habla de individuos, estudia ese nivel que está incluso más pequeño de lo que pueda estudiar la microsociología, ¿no? Porque la microsociología o el periodismo, en dado caso, no pueden pasar más allá del discurso de las personas y de la estadística de las personas. La literatura, aunque sea de manera pirata e inventiva, pero se mete en la conciencia de las personas. Explora la cabeza de las personas, ¿no? A un sociólogo en una encuesta, desde luego que vas a mentir, pero la mayor parte de la gente miente. Eso es algo esencial y que lo sabe. Los sociólogos tienen 150,000 herramientas para tratar de compensar las mentiras que les dicen, pero eso es muy diferente, compensar las mentiras que les dicen para sacar una estadística más o menos fiable que tocar ciertos puntos que ahí están. Si a un criminal de los que en Estados Unidos llaman de odio, no sé, a un racista o a alguien que mate a alguien por su género y demás, le pones un micrófono, difícilmente te va a decir, sí, claro, yo soy un maldito asesino y los odio a todos, ¿no? Más bien se va a justificar y va a hablar como de sus fantasías conspiranoicas y demás. Pero eso se va a quedar a ese nivel discursivo, que es el que registra el periodismo y el que registra la investigación social. La literatura tiene esa capacidad, aunque desde luego no sea una capacidad científica y literal, pero pues te metes a echarte clavados un poco en la conciencia humana, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, observando a la gente, escuchándola, conviviendo con la gente y convirtiendo en materia de investigación tu paso en la tierra. A mí muchas veces me dicen si me documento para escribir las cosas, digo, bueno, pues me documento todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo estoy oyendo a la gente hablar, leyendo lo que dice la gente, viendo cómo actúa con respecto a cómo habla y eso te da suficiente material, o al menos lo hace a mí, para poder escribir, ¿no? Sí. Antonio, por respeto a tu tiempo, bueno, pues queremos agradecerte este conversatorio que hemos tenido en torno a esbirros, un conjunto de relatos bien interesantes que muestran todos esos matices de la naturaleza humana, y aun y cuando quede de lado toda esperanza posible, creo que algo que es muy importante es que confronta al lector contra lo que pudiéramos decir que es el espejo del género humano, ¿no? Y que limpia esa bola de cristal para poder ver con toda claridad, pues, toda esa gama de posibilidades en las que se puede incurrir y no quedar solamente en esos roles de pasividad de víctimas, sino cómo se pueden transformar y, por ejemplo, ser unos victimarios, ¿no? Entonces, todas esas metamorfosis que se dan en la sociedad derivado de, pues, todas las circunstancias que de alguna manera nos afectan. Ha sido un momento muy interesante el poder dialogar contigo, el poderte conocer en tu faceta de escritor, de autor, de conversar sobre tu quehacer, y pues a nombre de todos te agradecemos esta oportunidad de haber estado con nosotros.
bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Gracias. Un placer estar contigo y también les agradezco pues la participación de quienes nos acompañaron y bueno, también invitarlos, seguiremos con la Cátedra Palincesto para que puedan ver el programa con la siguiente autora que nos acompañará, Criseida Santos Guevara. Entonces, me quedo con mis alumnas y despido a los participantes. Que tengan bonitas semanas. Muchas gracias, Antonio. Que tengas bonito día. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto haber estado con todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Bye.